Hola, yo soy Eduardo Arteaga y el día de hoy les voy a explicar cómo nos afecta la caída o el aumento del precio del petróleo. En primer punto, para entender este tema hay que tener en cuenta algo muy importante, que más del 90% de la energía que consumimos proviene de los hidrocarburos. ¿Esto qué quiere decir? Que para México invertir en energías renovables, además de costoso, no resuelven el problema a corto ni a mediano plazo. Pero además hay algo sumamente importante y preocupante, que independientemente de que aumente o disminuya el precio del crudo mexicano, le va a impactar de una u otra manera al país. ¿Pero esto cómo funciona? Como ustedes saben, Pemex ha sido abandonado durante muchas décadas por los gobiernos neoliberales, que como ustedes saben han apostado por la importación de gasolinas porque supuestamente es más barato. Y esto es algo muy triste porque México durante muchos años no ha podido ser autosuficiente en la producción de sus propias gasolinas. Pero ahora bien, ni el aumento del precio del crudo del petróleo termina siendo 100% bueno para nuestro país, ni el desplome del petróleo. En el caso de México, cerca del 76% de las gasolinas de nuestro país son importadas. Esto quiere decir que si aumenta el precio del crudo del petróleo, va a aumentar el precio de las gasolinas. Y esto a su vez quiere decir que como México importa el 76% de gasolinas para el consumo nacional, Pemex tendría un déficit por la compra de gasolinas. Pero ¿qué pasa por este lado? Que si aumenta el precio del petróleo, también aumenta el precio de las exportaciones que Pemex realiza al extranjero por el crudo del petróleo. Pero ¿qué pasa si el precio del crudo del petróleo disminuye? Bueno, como seguimos importando gasolinas, pues como la materia prima es más barata, evidentemente la compra de gasolinas también sería mucho más barata. Pero cuantitativamente también las exportaciones de Pemex en petróleo disminuirían. Para los críticos neoliberales, México debería importar prácticamente el 100% de las gasolinas y debería no invertir en las refinerías que actualmente se están construyendo. Por otra parte, el gobierno actual ha implementado una estrategia nacional para que México sea autosuficiente en la producción de gasolinas. Se requieren miles de millones de dólares en inversión porque se necesita recuperar las 6 refinerías que actualmente están operando al 30% de su capacidad. Y no solo eso, se pretende construir una nueva refinería que procese cerca de 340,000 barriles diarios de crudo pesado mexicano. Con esto, el gobierno pretende lograr la autosuficiencia y dejar de importar gasolinas. Entonces, ¿a quién le debemos hacer caso? A la oposición que constantemente está criticando la construcción de las refinerías y el rescate de Pemex porque simplemente ven los términos macroeconómicos que ellos quieren ver, o bien a un lado nacionalista que pretende equilibrar la balanza de las exportaciones y las importaciones en nuestro país. Les voy a ejemplificar algo muy concreto. 7.5 de cada 10 litros provienen del extranjero. Es decir, el gobierno mexicano en el 2019 gastó cerca de 14,000 millones en importación de gasolinas. Esto es cerca de 346,000 millones de pesos que los mexicanos tuvimos que gastar simplemente para tener gasolina. México extrae petróleo a costos de producción muy baratos, pero los costos de producción en refinación los compra muy caros. Es decir, México está entre la espada y la pared, porque si aumenta el precio del petróleo, también aumentan las ganancias en las exportaciones del petróleo. Pero ustedes saben que vender crudo mexicano no es tan buen negocio como vender gasolinas. Es importante mencionar que el precio del crudo mexicano depende en gran medida de cómo se cotice el precio del crudo estadounidense. Y para el colmo, en algunas ocasiones tenemos que importar crudo petrolero ligero porque nuestras refinerías no pueden procesar el crudo pesado mexicano. Por eso Andrés Manuel López Obrador está empecinado en lograr la autosuficiencia en la producción de gasolinas. Porque si México logra la autosuficiencia en ese sector, significa que el aumento o la disminución del crudo petrolero solamente nos impactaría de una sola manera. Y esto lo voy a exponer de la siguiente manera. Si Pemex produce el 100% de sus gasolinas, quiere decir que México ya no importaría gasolina. Entonces, si el precio del crudo petrolero aumenta, quiere decir que siempre nos veríamos favorecidos en la exportación de crudo.
y ya no nos impactaría de manera negativa al comprar gasolina, porque México ya la produciría. A contrario sensu, si los precios del crudo caen, únicamente nos veríamos impactados en la venta de crudo hacia el extranjero. Pero por otro lado, la producción de gasolinas nos saldría mucho más barata. Los críticos dicen que es inviable la construcción de una refinería, pero si es tan inviable, ¿por qué Estados Unidos tiene 135 refinerías operando al 100%? Por otro lado, en el caso de que los precios del crudo se vuelvan a estabilizar y no solo eso, aumenten su valor, México se vería totalmente beneficiado, no solamente en la producción de sus propias gasolinas. Ahora sí, el aumento de los precios del petróleo únicamente impactarían de manera positiva a México. Por último, los neoliberales olvidan otros factores. Número 1, la creación de empleos en nuestro país. Número 2, la profesionalización y la tecnificación del recurso humano mexicano. Número 3, la soberanía nacional. Y número 4, la derrama económica que dejaría en las familias mexicanas. Como punto final, quisiera aclarar que Pemex tiene que enfrentar unos retos muy grandes. Número 1, una mejor distribución de su plantilla laboral, ya que actualmente Pemex ocupa 4 veces más personal que Shell por la misma cantidad de producción de barriles. Y 2, combatir la corrupción, que este gobierno se ha comprometido a hacerlo. En términos generales, amigos y amigas, así es como nos afecta la caída o el aumento del precio del petróleo. Y es por ello que es tan importante la construcción de las refinerías en nuestro país. Espero que les haya quedado claro y estoy atento a todos sus comentarios y preguntas. Les dejo mi canal para que se suscriban y si les gustó, compartan este video. Yo soy Eduardo Arteaga y les mando un saludo.